Buen día, ingeniera. Esta es mi bitácora de bioquímica. Mi nombre es Emilia Elizabeth Barrios Díaz y mi número de carnet es 2022-19032. Inicia con la carátula, el cronograma de actividades, la inducción al laboratorio de bioquímica, están las normas de seguridad, la guía de laboratorio, lo que es la bitácora. Luego inicia el reporte número 2. Aquí está la práctica número 2, que es la determinación de ácidos y bases, la escala de pH. Luego aquí empieza el procedimiento, queda la determinación de pH, la gráfica de resultados. Luego aquí se presentan las capturas de pantalla que evidencian el trabajo realizado por el grupo sobre la determinación de pH con bandas medidoras de pH. Lo único que se tenía que hacer énfasis acá es de que se está haciendo el uso incorrecto de las batas, ya que estas siempre deben de utilizarse bien cerradas. Luego está la determinación de pH con el pH-metro en el simulador. Aquí están las capturas de pantalla de cada uno de los integrantes del grupo de laboratorio en el simulador. Las capturas de pantalla, la gráfica de resultados, y aquí está el análisis y conclusiones del grupo. Sí, acá están las capturas de pantalla y el informe general con la descripción general y la evaluación. Luego está el prelaboratorio. De aquí no tenía nada que corregir. Luego se presenta el reporte número 3. Esta práctica trata de la determinación de pH con sustancias naturales. Aquí están los materiales. En el procedimiento están las propiedades físicas de la disolución preparada. Aquí hay fotografías de la disolución de pH con repollo morado. Y aquí las fotografías de la disolución del indicador natural, que en este caso también se utilizó la rosa de Jamaica. Luego está la medición de pH. Está la tabla en donde se presentan las muestras, el pH, si es ácido, neutro, base y el color. Así también está la gráfica de resultados. Están las fotografías de la medición de pH con repollo morado. Aquí está la tabla de la medición de pH con la rosa de Jamaica. La escala de colores que se utilizó y las fotografías de la medición de pH con la rosa de Jamaica. Luego aquí se presentan las capturas de pantalla que evidencian la práctica de laboratorio en la medición de pH con sustancias naturales, y de igual forma se hace énfasis en el uso incorrecto de la bata. Esta siempre se debe de utilizar bien cerrada, y eso es para que lo tomemos en cuenta. Luego están las capturas de pantalla que evidencian las reuniones virtuales para trabajar colectivamente, el análisis y conclusiones del grupo, el informe general, en donde se presenta la descripción general y la evaluación. Luego aquí inicia el prelaboratorio. Está la pregunta 1, que llega hasta aquí, la pregunta 2, la 3, la pregunta 4 y en la pregunta 5, que trata sobre las sustancias buffer. Aquí yo había escrito sobre el bicarbonato, las proteínas y el fosfato, y lo único que tenía que agregar eran los citratos. También llamado ácido cítrico proveniente de frutas, estimula las glándulas de la saliva, aumentando su producción, lo que resulta su expulsión y protección de bacterias causantes del mal aliento, que sería la litosis y placa bacteriana. Por otro lado, en exceso puede ser perjudicial,
porque produce un efecto ácido en el esmalte, provocando dientes débiles ante bacterias, caries y demás enfermedades. Aquí inicia el reporte número 4.5. Se presenta primero la práctica número 4, que es la fermentación de carbohidratos. Aquí están los materiales a utilizar. El procedimiento. Aquí está la esterilización. Aquí está la esterilización de equipo y lugar. Aquí solamente están mis observaciones. Lo que tuve que agregar acá es de que dice: la mayor parte del equipo se pudo esterilizar en baño de María. Lo demás se esterilizó con algodón humedecido. Lo que preguntaba era qué era lo demás. Lo que se esterilizó con algodón humedecido fue el extractor de jugos, que fue la licuadora, las 2 tazas medidoras, la tabla para picar, el equipo de suero en sí fue el empaque, la mesa en que se trabajó y los aparatos electrónicos, así como el teléfono, la computadora. Luego están las observaciones de los demás compañeros. Don César Barrera dice que la preparación del mosto es sencilla, independientemente de la fruta que sea. Siempre presenta un color distinto. Ejemplo, la uva presenta un color morado algo oscuro y en el fondo del frasco presenta una fina capa de azúcar que no fue disuelta correctamente. También presenta unas burbujas saliendo constantemente del fondo. El sistema parece ser correcto, pero aún no burbujeó. Se guardará en un lugar fresco, evitando el contacto directo con la luz, con la ayuda de una toalla, y será también recubierto con una bolsa. El mosto está reaccionando y presenta un olor característico como agrio, pero aún no burbujea. Gelembrito. Muy poco del equipo se esterilizó con alcohol, al igual que la fruta, y la mayor parte en baño María. La esterilización del equipo tardó un poco, al igual que el de la fruta, lo cual costó un poco más, ya que utilicé uvas y por ser tan pequeñas y varias era un poco tardado. César Carrillo. En mi caso desinfecté los frascos en baño de María y con algodón húmedo que tenía alcohol. Es muy importante que la fruta esté en perfectas condiciones, ya que será más fácil limpiarla y desinfectarla. Colocarnos nuestro equipo de protección para tener un mayor cuidado y limpieza. Lisbeth Celada. La mayoría del equipo lo desinfecté con baño de María. Los demás instrumentos lo desinfecté con algodón y alcohol. Seguí las instrucciones como indicaba para realizar correctamente el experimento y también esterilicé los aparatos eléctricos, y la fruta que utilicé fue la piña. Y Adriana Velázquez. La mayoría de los instrumentos se esterilizaron por medio de baño de María. En el caso de la superficie se utilizó alcohol y algodón, al igual que la fruta. Se hizo uso correcto del equipo de protección, mascarilla y guantes. También se esterilizaron los aparatos electrónicos como celular y computadora por medio de alcohol y algodón. Se utilizó naranja como fruta. Aquí se presenta la preparación del mosto. Luego las siguientes observaciones. En este caso, la ingeniera quería conocer también las observaciones de los demás compañeros del grupo, así que estas son las mías. Yo escribí: durante el proceso de fermentación de carbohidratos realicé mi mosto con uva. Tardó un poco en filtrarlo, pero logré obtener solamente el jugo. El burbujeo en el mosto inició el siguiente día de haberlo realizado, que sería el día 2, pero en el agua no burbujeaba, por lo que corté a la manguerita del equipo de suero. Le cambié la cinta de aislar, le eché más silicón a la orilla e incluso traté de tapar las fugas de aire que tuviera el equipo de suero. Esperé 24 horas, sin embargo no se vio el burbujeo, por lo que pensé que cambiar el mosto de frasco me ayudaría, debido a que no quedaba mucho espacio entre la tapadera y el mosto porque el frasco en uso era pequeño. Entonces decidí cortarle toda la manguera al equipo de suero para disimular un sistema de bubble airlock, con lo que empezó a burbujear al instante. Lo malo de esto es que se filtraba el agua por el equipo de suero, por lo que se empezó a llenar más el mosto hasta ya no quedar tanto espacio, y tenía que estar agregando agua al equipo de suero 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Entonces decidí cambiarlo de frasco a los 5 días. Con esto pude seguir de forma correcta con el proceso de fermentación. No se formó un sombrero como tal debido al cambio de frasco, y que obtuve solamente el jugo en la filtración. Se notó un pequeño cambio de color en el mosto, tornando a cafés. Sin embargo, lo demás estuvo bien, sin ninguna complicación. César Barrera. El primer día el mosto presentó un burbujeo constante, pero no burbujeaba el agua. Segundo día el experimento presentó fuga, por ello no burbujeaba, cambió de color a café. Tercer día se le formó una especie de nata o algo similar al mosto en la parte de abajo y sigue burbujeando. Cuarto día el agua dejó de burbujear, presenta nuevamente una fuga, el mosto sigue reaccionando, pero presenta una nata más gruesa. En el séptimo día el agua sigue burbujeando,
no tan constante, presenta un espacio de crema al fondo del frasco del mosto y parece que la reacción es menor. El mosto está un poco más café y la crema es beige o algo similar, con una apariencia de slime. Octavo día, el mosto reacciona muy leve, no burbujea tanto, en el agua tardan en salir las burbujas de dióxido de carbono, en el fondo del mosto se presenta la misma nata. En el 10º día, presenta un color muy café, se ve la reacción de las levaduras muy poco. 13º día, creo que las levaduras han muerto, pero se espera al día siguiente, al día 15 por el siguiente procedimiento. En el día número 15, el mosto y el agua ya no presenta reacción, por lo que se procede a filtrarse y envasarse. Gel en brito. En la fermentación, en cuestión de pocos minutos, el suero ya tenía una capa de espuma o burbujas encima. Sin embargo, el burbujeo en el mosto empezó 2 horas después. Luego guardé en un lugar oscuro. Pasados los días lo revisaba constantemente. Se notaba un crecimiento más en las burbujas o capa del suero. Después de unas semanas el burbujeo disminuyó en el mosto. Al pasar las 2 semanas ya no hubo burbujeo y procedía a la destilación. César Carrillo. En mi caso, después de extraer el jugo de la fruta, tuve que colarlo varias veces para tener todo el jugo y no el bagazo. Tomé en cuenta las medidas que nos brindaron para no dañar el líquido extraído. Para mí lo más importante es el sellado de los frascos. Nos damos cuenta si el equipo de suero está en perfectas condiciones y que las tapaderas no tengan alguna salida de aire. Adriana Velázquez. Durante la filtración de mi mosto no se agregó ni un poco de pulpa, todo era jugo puro. Respecto al burbujeo, no fue inmediato, así que se dejó reposar las 24 horas y no burbujeaba. Hice un cambio de equipo de suero, sellé todo y traté de tapar fugas, pero no funcionó, así que hice la mezcla de agua y jabón para verificar las fugas, pero no funcionó, así que eliminé por completo la manguera del equipo de suero para simular un sistema de bubble airlock. Le coloqué agua y comenzó a burbujear al instante. El único problema fue la filtración del agua, por lo que tenía que verificar constantemente que tuviera agua al principio. Después se quedaba el agua en su lugar. En mi caso no se formó el sombrero, al ser un color claro el del jugo, no se notó mucho la diferencia. Cambió de color en el mosto, pero pasó de un anaranjado claro a un amarillo. Lisbeth Celada. Durante el proceso de fermentación de carbohidratos realicé mi mosto con piña. Al pasar por el filtro se me dificultó un poco porque estaba muy espeso. Al final lo obtuve sin pulpa. Procedí a realizar el mosto. Sellé el frasco con la manguera del equipo de suero. Después de sellar correctamente procedí a poner agua al otro frasco, para luego poder observar la reacción que podía tener. En las primeras horas no noté ningún cambio en el burbujeo, el cual empezó al día siguiente, pero era poco. En el día 3 el burbujeo era más constante y notable. Observé una espuma en el mosto, la cual era la fermentación del jugo de piña, y pude notar un burbujeo más intenso, siendo buena señal. Lo demás lo realicé sin ninguna dificultad. Luego se presentan las fotografías de todo el procedimiento. Están las de César Barrera, Emily Barrios, Helen Brito, César Carrillo, Adriana Velázquez y Lisbeth Celada. Luego está el prelaboratorio. En la primera pregunta que hice resuma la historia del descubrimiento y aplicación de la fermentación. Me hacía falta investigar un poco más sobre el inicio de la fermentación, así que escribí que fue descubierto hace mucho tiempo atrás para preservar ciertos alimentos para su posterior consumo. Este provenía de una transformación química en donde parte del azúcar se convierte en alcohol y anhídrido carbónico, desprendiéndose como burbujas. Antes ponían a secar los alimentos, los curaban con sal o los sumergían en vinagre. Esto para seguir con que el cocinero y repostero francés Francois Appert de 1750 a 1841 se le considera el precursor de la gran industria conservera. El químico alemán Baron Justus von Liebig 1803 a 1873 creía que la conversión del azúcar en alcohol era por un cambio químico debido a que las levaduras del vino o cerveza se hallan muertas, provocando la fermentación en movimiento entre la levadura descompuesta y el azúcar del jugo de uva o grano de cereal, motivando una reacción química en la que resultaría la aparición de alcohol. En 1837, Carnier de la Tour 1777 a 1859 descubrió unas diminutas levaduras que se hallaban en plena actividad vital y se multiplicaban con extraordinaria rapidez, por lo que surgió que las causantes del fenómeno de la fermentación eran levaduras vivas.
Después, Theodor Schwann, de 1810-1882, demostró que el aire no era la causa de la fermentación, sino que podía emplearse para la conservación de alimentos calentados previamente. En 1857, el químico francés Louis Pasteur examinó al microscopio el pozo grisáceo del fondo de un jarro de leche agriado. Observó células en forma de bastoncillos. Pasteur introdujo un poco de limo gris en una disolución azucarada que se cubrió de millones de bacterias, lo que significaba la fermentación activa del azúcar, siendo aparte ácido láctico. Al echar una gota de ese líquido en una nueva disolución de azúcar se agrió y aparecieron microorganismos, haciendo que las levaduras conviertan en alcohol el jugo de la vid. Más adelante estudió la fermentación, se producía ácido butírico, comunica un olor muy desagradable a la sustancia en fermentación, se obtiene de manteca, que se realiza en los forrajes almacenados en silos para alimento invernal del ganado. Descubrió las bacterias que lo causaban, introducidas en una solución azucarada en donde se multiplicaban y producían este ácido. Pasó una corriente de aire por medio de un frasco en el que se daba la fermentación del azúcar en ácido butírico, que lo redujo hasta detenerse. Le llamó anaerobia sin aire a esa forma de vida y al microorganismo vibrón butírico. Descubrió dos especies diferentes de bacterias que constituían la causa de un tipo de fermentación, de modo que la conversión del azúcar en alcohol se originaba merced a la acción de las levaduras. Luego se presentan la pregunta 2, la 3, la 4 y la 5. Aquí inicia la práctica número 5, que es de la síntesis del alcohol. Están los materiales, el procedimiento y las observaciones. De igual forma, la ingeniera quería conocer también la observación de cada uno de los demás integrantes del grupo. Mis observaciones: el filtrado del mosto fue un proceso bastante largo y algo complejo, el cual inició con la esterilización del equipo o instrumentos a utilizar para luego empezar a filtrar correctamente el mosto. El primer filtrado fue el que más tardó de los demás, ya que la levadura impedía que pasara con facilidad la sustancia. Sin embargo, conforme se repetía el filtrado, el proceso comenzó a ser un poco más fácil y rápido. Se logró observar un cambio de color en la sustancia, ya que ésta se fue aclarando poco a poco. Se obtuvo bastante levadura, por lo que se tuvo que cambiar en repetidas y múltiples veces el papel filtro para café que se utilizó, pero todo para lograr una sustancia sin residuos sólidos de la levadura o la fruta. Por la curiosidad de saber si estaba funcionando el mosto y que si se cumpliera el objetivo del experimento, o sea, si en realidad se iba a producir vino y no vinagre, probé una cantidad mínima para sentir el sabor, el cual se comenzaba a asemejar al sabor de la sidra, pero con un porcentaje de alcohol bastante fuerte, esto antes de envasar o embotellar. César Barrera. Al fondo del frasco hay una nata café bastante densa. Abrí con cuidado el frasco del mosto para evitar su mezcla. Rápidamente se sintió un olor agrio y fuerte, no desagradable, pero sí característico de vinagre o licor. También se observó que es de color café. Al principio la filtración es sencilla y rápida. Al acercarse al fondo, ahora se tarda en filtrarse. La primera filtración fue un poco tardada, la segunda filtración fue un poco más rápida, pero igual al llegar al fondo fue un poco tardado. La tercera fue más rápida y lo del fondo casi no tardó. Se filtró una cuarta vez para evitar residuos de levadura. Luego se envasó. Helen Brito. En el esterilizado fue un poco complicado por el tamaño de la botella de vino. El suero del mosto se requiere de mucha delicadeza y paciencia en el filtrado. Por lo resto de levadura lo filtré varias veces. Al probarlo antes de botellar sentí un olor muy fuerte de la levadura, pero dulce, y se sentía el alcohol. César Carrillo. El filtrado fue un proceso tardado, empezando con la esterilización. En mi caso, después de varias filtraciones, se pudo observar un cambio en la coloración, ya que se fue aclarando. Fue útil utilizar el colador en el primer filtrado, ya que la mayor parte de la levadura lo pude remover, y con el papel filtro, que ayudó a que fuera más rápido. Al probar el mosto antes de embotellar me percaté que era vino por el sabor medio dulce con un toque de alcohol. Adriana Velázquez. El proceso de filtración fue largo y cansado. El primer filtrado fue el más tardado por la levadura, el segundo fue más rápido y así sucesivamente. Al ver el líquido producto de la filtración pude ver su color, un amarillento blanquecino. Realicé 5 filtrados por curiosidad con ayuda de mis padres, y su olfato se supuso por parte de mi madre que sería vino y por parte de mi padre que era vinagre. Lisbeth Celada. Fue un proceso bastante largo y algo complicado. El primer filtrado fue algo complicado, ya que la pulpa del jugo de piña era muy espesa, pero el segundo fue un poco más fácil. Hubo un cambio de coloración por el azúcar y la levadura. Realicé varios filtrados para obtener una sustancia más limpia de residuos. Al envasar el producto final, lo degusté y me di cuenta del elevado nivel de alcohol. Tenía un sabor bastante fino y dulce con un toque ácido
Luego realicé el envasado y sellado. Luego se presentan las siguientes observaciones después del refrigerado. Mis observaciones: para embotellar no se tuvo ninguna complicación. Se siguieron los pasos de la guía brindada por la ingeniera. Después de los 7 días de refrigeración, se realizó una reunión la cual se grabó para verificar las características físicas del producto y si los resultados eran los esperados. De los 6 integrantes, 4 tuvieron resultados buenos, que sería vino, y a 2 se les avinagró. César Barrera. En el embotellamiento fue bastante sencillo, el olor era muy característico a champán. Después de la semana llegó la hora de probarlo. El olor me recordaba a champán de Navidad. El sabor se asemejaba al vino, pero un poco agrio. Con la prueba de pH llegué a la conclusión que era vinagre. El color era algo cafezoso, lo hice con uva. Era muy ligero, hablando de su densidad. Gelembrito. Luego de la refrigeración probé el vino. Tenía un aroma dulce ligeramente a levadura y alcohol, pero también se sentía el aroma a uva. El sabor dulce se sentía fuerte, el alcohol, pero al igual o sin diferencias algún otro vino convencional de uvas. César Carrillo. Fue de los pasos más simples, no tuve ninguna complicación. Al paso de los días con mi grupo nos reunimos virtualmente y grabamos para verificar las características y resultados. De 6 compañeros, 4 de nosotros nos salió vino, a los otros 2 vinagre. Adriana Velázquez. Al embotellar no hubo ninguna complicación. Después de la semana de refrigeración con los demás compañeros del grupo, determinamos el resultado final. 4 tuvieron un resultado favorable, es decir, obtuvieron vino. Sin embargo, a 2, el cual fue mi caso, y el de otro compañero se nos avinagró. Lisbeth Celada. En el embotellamiento no hubo ninguna complicación u inconveniente. Pasados los 7 días de refrigeración se realizó una reunión para ver los resultados físicos del producto, los cuales en su mayoría fueron positivos. Luego está la captura de pantalla, el análisis y conclusiones. Se presenta el informe general con la descripción general y la evaluación. Luego inicia el prelaboratorio. Está la pregunta 1, la pregunta 2, 3, 4 y 5. En este caso no tuve que hacer ninguna corrección. En el reporte número 6. Esta práctica trata sobre la extracción de ADN. Están los materiales a emplear y el procedimiento. Aquí están las observaciones. En este caso están las de todos los integrantes del grupo en conjunto. Están las fotografías de César Barrera. La captura de pantalla de la práctica de César Barrera y Emily Barrios. Las fotografías de Emily Barrios, de Gelembrito, César Carrillo, Adriana Velázquez y Lisbeth Celada. Luego está la captura de pantalla que evidencia las reuniones realizadas para trabajar colectivamente. Se presentan el análisis y conclusiones del grupo y el informe general. En esta práctica no se tuvo que corregir nada. Está la evaluación y luego inicia el prelaboratorio. Está la pregunta 1, la 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5. En este caso, en la comparación de la molécula de ADN y ARN, donde teníamos que indicar en ese cuadro las similitudes y diferencias, lo único que tenía que corregir es de que escribí que en las similitudes que son proteínas. Lo correcto es de que las moléculas de ADN y ARN no son proteínas. Y con esto termina mi bitácora de laboratorio de bioquímica. Muchas gracias, ingeniera.